Bienvenidos a Conversaciones de Fe, entrevistas con Pastor Joaquín, una instancia en donde siervos de diferentes denominaciones comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado del día de hoy es Marcelo Oscar Parrelia, presidente de la Iglesia Unión en Cristo de Brasil. Buenos días, Dios les bendiga a todos los pastores. El tiempo de conversación de la fe, el día de hoy nosotros estamos invitando matrimonio de Pastor Marcelo, su esposa Luciana. Vamos a tener tiempo. Bienvenido, Pastor Marcelo y Pastora Luciana, ¿cómo están? Bien, Dios le bendiga, Pastor Joaquín. Es un placer estar aquí con usted participando de esta reunión. Amén, gracias. Es un gusto estar participando de la reunión con todos vosotros. Pastora Luciana, un gusto conocerla. Pastor Marcelo, de primero quisiera preguntar a ¿usted dónde nació? Yo nací en Buenos Aires, Argentina. Entonces es usted argentino. Entonces, ¿desde cuándo estaba congregando la iglesia en Argentina? Bien, cuando era niño, mi madre me llevaba a la iglesia El Nazareno y ella tenía que trabajar porque era un matrimonio de padres separados, entonces no tenía con quién dejarme y yo estaba en la iglesia. Usted sabe cómo es cuando uno está en la iglesia con padres separados, es un poquito así difícil. Mas los hermanos con mucho amor me guiaron en las cosas, en los caminos del Señor y ahí nació mi amor a la palabra. Después, cuando crecí, fui para estudiar en la Universidad Sheffer y ahí hice el pastorado. Esa universidad está en Argentina. Sí, en Argentina son también pastores coreanos. Sí, qué bueno. ¿Y desde cuándo está viviendo en Brasil? Hace 9 años que conocí a mi esposa en Argentina. Ella estaba haciendo misiones. Hicimos 3 campañas en Argentina con iglesias así amigas, de pastores amigos. Ella fue cantando y predicando. Y en el tercer viaje yo le hablé que sentía algo muy especial por ella y nos casamos. Y ahí vine a vivir aquí en el 2011 en Río de Janeiro. Sí, pastor. Entonces, ¿cuándo Dios le habló para que sea siervo de Dios? Porque yo creo que Dios llama por su llamamiento a la gente para que sea su siervo. Entonces, ¿en qué momento usted estaba escuchando llamamiento de Dios? Sí, siempre Dios nos llama y en el año 2000 yo sentí que tenía que, ese amor que tenía por la palabra, sentí que yo predicaba a las personas y las personas muchos no aceptaban porque decían, pero vos no sos pastor. Entonces ahí sentí ese llamado, digo, bueno, yo voy a estudiar la palabra para poder expresar mejor todo lo que yo siento. Ahí me prepararon y comencé la iglesia cristiana Unión en Cristo, que en Argentina es con el fichero de culto. Uno lo registra, ¿no? Entonces en Argentina comencé en un gimnasio. Ahí en el gimnasio después pasamos a San Martín, en una casa. Y cuando me casé, vine para acá, estamos acá en la casa de adelante, con muy poquitas personas. Ahora ya no podemos congregarnos por la pandemia, pero teníamos poca gente.
pero estábamos trabajando muy fuerte en obra social. Entonces, siendo argentino que habla español, para vivir en Brasil, donde utiliza idioma portugués, es poco difícil, ¿no? ¿Cómo estaba aguantando la dificultad? Al principio fue muy difícil aprender el idioma porque yo vine hablando así nada. Yo hablaba con Luciana, que ella también se estaba preparando con el español. Y ella me entendía la mitad de las cosas que yo decía en la época. Después, bueno, ahora ya la gente me entiende, pero el problema del sotaque, del acento. Y entonces para cuando yo voy a predicar a alguna iglesia, mi esposa me traduce, yo hablo en español y grabo y me queda para el canal de YouTube, me quedan los dos idiomas, en español y en portugués. Gracias. Hoy en día está teniendo coronavirus 19 y está quedando en cuarentena. Entonces, más difícil, ¿no? Entonces, para vivir sobre su vida, se necesita recibir apoyo o ganancia. ¿Cómo está sustentando en su familia? Sí, yo aprendí aquí en Brasil a cortar pelo y abrí para un pequeño salón donde corto cabello y hago obra social cortando cabello en asilos de ancianos, crianzas con cáncer también. Y estamos dando ese apoyo en la obra social y en lo que es el trabajo diario, trabajo en casa. Ahora estoy parado y mi esposa es profesora de la escuela de municipio y estado. Entonces también tenemos el salario de mi esposa y podemos vivir bien. Amén. También usted estaba escuchando la predicación de Pastor Oxupa, es fundador de nuestra misión. ¿Cómo estaba escuchando? ¿Alguna palabra penetró en su corazón? Que me impactó mucho la palabra del pastor Usupar. Él fue una persona que Dios usó para mi vida, para renovarme, porque necesitamos una palabra siempre de renuevo, ¿no? Ese rocío diario que cae del cielo. Y el pastor Usupar, al principio yo no entendía porque él habla como si fuera con parábolas. Y decía, ¿dónde va a llegar este hombre? Pero después cuando él cerraba en la palabra, era una explosión de fe. Está bien. Hoy en día también está enfocando escuchar mi predicación cuando yo estaba haciendo clase de escuela de teología. ¿Cómo está escuchando? Bien, bien, estoy aprendiendo muchas cosas. Porque, por ejemplo, ayer hicimos una palestra en CLF sobre educación emocional. Y ahí estamos aprendiendo también sobre cómo enfocamos la misma cosa viéndola de diferentes maneras. Y hay personas que están predicando de diferentes maneras el mismo pasaje bíblico. Y acá estamos aprendiendo a enfocarnos en la palabra de Dios, en la bendición. Una de las cosas que aprendí yo, que me marcó mucho, fue el pastor Usupar, me aclaró el tema de la salvación. En Romanos 3:23, cuando dice que somos justos, entonces ya nosotros cometemos falta, no pecados. Es muy importante eso que los cristianos entiendan, porque nosotros también siendo pastores, a veces no nos cerraba el plan de salvación, como siempre estamos pidiendo perdón de pecados, cuando somos ya nuestros pecados y permanecemos en Jesucristo, están perdonados para siempre. Eso fue una bomba espiritual, un renuevo espiritual para mi vida. Amén. Romanos capítulo 3, el versículo 23, están destituidos gloria de Dios,
Pero el versículo 24 dice que siendo justificados gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. Entonces, para sentir justificados por la redención de Jesucristo es muy importante para iniciar creer en Dios. Entonces quisiera preguntar a Pastora Luciana, por favor. Pastora Luciana, mientras tanto que está viviendo con su marido, a veces estaba teniendo esperanza con Dios, pero a veces llega como desesperanza, ¿no? ¿Cómo estaba sintiendo? Me preguntas así, desesperanza en qué sentido, o cómo, puedes preguntarme otra vez, por favor. Entonces, Pastor Marcelo tiene que traducir. Mientras tanto que vive con usted, a veces llega la esperanza, pero no todo el día, ¿no? A veces llega desesperanza. Entonces, ¿cómo estaba aguantando cuando llega desesperanza? Sí, yo entiendo. Cuando así desafíos, cosas negativas pueden aparecer, ¿sí? En nuestro camino. Yo pienso que tener fe es una cosa que nos sostiene, ¿sí? La fe es muy importante. Es una manera de seguir adelante, delante de todos los desafíos, de todas las tribulaciones de la vida. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en la dirección correcta, focamos nuestra fe y tenemos una actitud correcta, ¿sí? De fe, podemos vencer los obstáculos, ¿no? Amén. Y claro, ahora es un momento así, ahora, pandemia, ¿no? Tanta gente está tan desesperanzada porque ven personas muriendo y no se sabe lo que va a pasar mañana. Pero lo que nos sostiene es saber que tenemos un Creador que nos garante. Él nos garante vida, Él nos garante, sino aquí, en el porvir, en la eternidad. Entonces, eso nos mantiene de pie en todos los momentos. Sí, nos quedamos tristes, es claro. Somos humanos, no somos super hombres y mujeres, pero eso nos alienta, nos alimenta, ¿sí? A la fe en el Creador, yo creo. Gracias. Sí. Pastor Marcelo, ¿qué visión está teniendo en su vida con Dios? Futuro, ¿qué es lo que está esperando que Dios le trabaje? El futuro lo pongo en las manos de Dios. Lo que estoy trabajando es en el presente, el día a día. Y doy gracias a Dios por eso. Esto me cambió la forma de pensar porque el año pasado yo tuve un infarto. Podía haber muerto. Entonces aprendí que tengo que vivir el día a día, no tener esa ansiedad de querer hacer cosas. En la medida de lo posible, estamos predicando el Evangelio a todas las personas, visitamos hospitales, vamos a los asilos de ancianos, porque ellos no pueden venir a la iglesia, entonces la iglesia va a ellos. Es como dijeron ayer los pastores en la conferencia, nosotros tenemos que cambiar las formas, tenemos que volver a la Biblia, a la palabra. Y los apóstoles iban de casa en casa predicando el Evangelio. Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo de casa en casa, predicando el Evangelio e invitándolos a aquellos que se quieran acercar a estar con nosotros. Espero que Dios manifieste constantemente en su pastorear, en su ministerio, en su iglesia, en su familia. Aunque está teniendo cuarentena y también coronavirus 19, pero en este año espero que Dios le da su gracia y misericordia. Gracias por su tiempo de este programa, Conversación de Fe. Nos vemos pronto. Gracias, pastor. Dios les bendiga, paz de Jesús. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.